reciban un fraternal saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a nombre de la Iglesia Verida. La meditación de este día se titula Buenos servidores de Cristo y está basada en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 4 al 16. En estos días hay muchas personas que siguen doctrinas novedosas, que están de moda, adoran a personajes o a aquellas cosas que piensan que les son de utilidad y los hacen el centro de la atención, el centro de las miradas. Hay quien presume esta falta de valores y creen que nada les va a suceder. Hermanos, cuando vemos en nuestra sociedad que hay esta falta de moral y de ética, los cristianos debemos de pensar y decir como Josué en su capítulo 24, versículo 12, que dice así: Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, estamos al servicio de nuestro Dios y debemos poner en ello todo nuestro esfuerzo. En el pasaje en 1 de Timoteo capítulo 4, versículos del 4 al 6, dice: Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Porque la palabra de Dios y la oración es santificado. Y si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. El apóstol Pablo nos recuerda que todo lo que es creado fue hecho por Dios y es bueno. Debemos ser agradecidos, dar gracias por todo lo que recibimos de su mano, su misericordia, su providencia, el alimento, la protección y su cuidado son un regalo que Dios nos da a cada uno de nosotros. El apóstol Pablo nos invita a orar antes de cada alimento, dando gracias a Dios, agradecerle por la bendición de proveernos alimentos para comer, y así también pidamos la bendición espiritual por este alimento material que fortalece nuestros cuerpos. La invitación es poner esto en práctica y enseñar a todos los que nos rodean, y esto es ser un buen ministro, un buen servidor de Jesucristo. Cada uno de nosotros es un servidor de Cristo, nutridos con el alimento espiritual que son las palabras de la fe y de la buena doctrina. Y así es como el creyente crece espiritualmente en la palabra de Dios, al ser nutridos con las verdades de la fe y lo que aprendemos y compartimos de la palabra de Dios. En los versículos 7 y 8 del pasaje dice: Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de vida presente y de la venidera. El apóstol Pablo le advierte a Timoteo y también a nosotros a enfocarnos en la palabra, no en doctrinas falsas, novedosas o superfluas que vienen de hombres. El mayor esfuerzo debemos de ponerlo en el conocimiento de la verdad, de conocer la palabra de Dios y no en cosas dichas por hombres. En tiempos de la antigua Grecia y de la cultura romana se daba un alto valor al ejercicio físico. Pablo le dice a Timoteo que el mismo esfuerzo que se pone en los compromisos, en las carreras, en las justas deportivas, los cristianos lo debemos poner para el desarrollo de la piedad. Pero, ¿qué entendemos por la piedad? El mismo apóstol Pablo nos lo expresa en el capítulo 3, versículo 16 de la misma carta de Timoteo, que dice así: E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles,
creído en el mundo y recibido en gloria. Este versículo indiscutiblemente fue uno de los primeros credos de la Iglesia. Este misterio de la piedad fue que Dios, en la persona de Jesucristo, entró en este mundo en que vivimos, pagó el castigo de nuestro pecado con su muerte y fue justificado en su resurrección. Y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo en favor de hombres y mujeres creyentes que sean piadosos, cada vez más santos y siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. En los versículos 9 y 11 de nuestro pasaje en Timoteo dice: palabra fiel es esta, digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Hermanos, ¿damos testimonio de nuestra fe a todos los que nos rodean? El apóstol Pablo nos dice claramente que las Sagradas Escrituras dan testimonio de que Jesucristo es el Salvador de todos los hombres, nuestro único Salvador, y nos invita a nosotros a dar este testimonio de la fe que tenemos y que todos nuestros actos reflejen esta fe. El ejercitarnos en la piedad es la única garantía de la vida eterna. En este mundo hay muchos distractores que por medio de placeres o otras cosas de carácter momentáneo, pues vienen a distraernos. Nos dicen: ¿quieres el éxito, la fama, la belleza, el conocimiento? Todo esto es efímero. No ofrece nada para nuestra vida futura. No hay eternidad en ello. La confianza como creyentes que tenemos los cristianos es que esperamos en el Dios viviente. Como cuando el joven David retó al gigante Goliat en el nombre del Dios viviente. Con esa seguridad, nosotros podemos lograr grandes cosas para la gloria de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo y a nosotros que debemos de prepararnos, estudiar y enseñar con autoridad solamente la palabra de Dios. En los versículos del 12 al 13 del pasaje dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Aquí el apóstol Pablo nos habla en el contexto de la cultura griega y romana. Los jóvenes que tenían entre 25 y 30 años eran los que estaban en edad de entrar al servicio militar. Timoteo aproximadamente tendría unos 30 años. Y aquí el apóstol Pablo le hace el llamado a tener una vida disciplinada, consagrada al servicio de Dios, no dejando espacio para nada que pudiera causar críticas o menoscabar la autoridad. Y este llamado también nos lo está haciendo a nosotros. Nos pide tener una vida ejemplar, en palabra, cómo hablamos, en conducta, ¿qué hacemos? En amor, espíritu, fe y pureza. Estudiando y fortaleciéndonos en la palabra de Dios para que podamos compartir esto mismo que aprendemos con nuestros hermanos. En los versículos del 14 al 16 de este pasaje dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a las que te oyeren. Timoteo estaba dedicado al servicio
el tiempo completo. Los ancianos de la iglesia le habían impuesto sus manos encomendándolo a Dios en su servicio. Hermanos, todos los creyentes somos ministros, somos servidores de nuestro Dios. Y es nuestro deber leer, estudiar y perseverar en su palabra. Y que esta palabra esté siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, de tal manera que todo lo que hagamos dé testimonio y refleje nuestra fe en Cristo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos 26, el Señor Jesús nos habla y dice así: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hermanos, seamos buenos servidores de nuestro Señor Jesucristo. Hay una promesa esperándonos. Oremos a nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo para que seamos constantes, fieles en su servicio, sabiendo que nuestro trabajo es para su gloria. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta la próxima.